Medios al Aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, promociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades. Detrás de conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y Medios al Aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de, el día a día, la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a dar un poco de la introducción de qué se trata el programa. Este programa surge para que representantes de empresas, marcas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? Trata de invitar a representantes para que nos expongan cómo están llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el detrás de, es el conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados. Me da muchísimo gusto presentarle a nuestras invitadas el día de hoy. Ella es Sofía Ortega Simón. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Y ella es Ixchel Cisneros Soltero. Ixchel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que están aquí con nosotros. Para mí, bueno, siempre hago la misma pregunta en todos los programas. Me gustaría, independientemente, vamos a platicar de la parte profesional, que le cuenten a la gente qué hobbies tienen, qué hacen los fines de semana. Pues Sofía. Descansar. Yo sí aprovecho muchísimo para descansar. Sí, siempre suele ser como para mí una semana de lunes a viernes muy llena de muchas cosas. Entonces sí, sábado y domingo es sí descansar mucho, leer mucho. Me gusta mucho conocer la ciudad. Como hay un tema ahí al menos yo no soy de acá, entonces es como explorar siempre la ciudad para ver qué ofrece. De Tampico, Tampico, Tamaulipas. Entonces sí, es una experiencia padre porque en este descansar también es como desconectarme de todo lo laboral, literal, y poder explorar y de todos modos sigue sumando, ¿no? Siempre hay exposiciones sobre eventos sociales o cosas que me llaman la atención y eso es a lo que voy al final, pero sí, como en general eso es lo que hago, ¿no? Leer mucho, apapacharme con comida rica, que eso también es difícil que pase en el día a día. Entonces un poquito por ahí, eso es lo que regularmente hago eso. Perfecto, Sofía, ¿tú, Ixchel? Yo tengo hijos, entonces regularmente estoy con ellos los fines de semana. Procuro ir al cine, ir al parque, estar con ellos echando la flojera, literal. Pero también me gusta darme un tiempo para estar con mi pareja, ir a cenar, salir juntos, ¿no? Disfrutar un poco de la ciudad, pero también viajar. Nos gusta mucho viajar. Y eso, más bien creo que disfrutar del tiempo libre en familia, en nuestro caso. Muy bien, Ixchel. ¿Qué les parece si te empezamos contigo, Sofía? Platícale a la gente qué estudiaste y dónde estudiaste. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, en el ITESO, que es esta universidad que es como, pues bueno, la prima hermana de las universidades del sistema UIA, ¿no? De hecho es el sistema UIA-ITESO. Estudié ahí en el 2002, de 2002 a 2006, y bueno, pues prácticamente la oferta, la propuesta de ellos sí fue como estudiar Ciencias de la Comunicación, con un perfil también muy enfocado en lo académico y en lo social, con un fuerte componente de estudios socioculturales, y pues nada, me gradué en el 2006, ya hace poquito. Hace poquito. Hace muy poquito. Oye, Sofía, sí. Perdón que te interrumpa. Platícanos, nos interesa mucho conocer un poco más de ustedes, de su experiencia. En el proyecto de migración, platícanos de esto. ¿Qué es lo que hacías en este proyecto? Pues justo el proyecto, lo que pasó con este documental, y que por lo cual también como hice algún acercamiento al tema migratorio, que era más bien transmigración, toda la parte centroamericana.
ocurrió justo cuando terminé la prepa. Yo me fui un año de voluntaria a la región sur de Veracruz, y en aquellos años, que era el 2001, se empezaron a escuchar las primeras experiencias de centroamericanos que pasaban literal por la playa, ¿no? Por la costa, ¿no? Tratando de pueblear y de esconderse y poder también luego acceder al tren y hacer esta mezcla de recorrido, ¿no? Entonces ahí conocí algunas experiencias de centroamericanos y ellos en la plática, ¿no? En las conversaciones. Y entonces con un grupo de amigos en ese momento me acuerdo que dijimos, oye, pues esto hay que denunciarlo, pues, ¿no? O sea, todo lo que están viviendo, pues, alguien lo tiene que saber. Entonces ahí se nos ocurrió, bueno, estaban pasando los tiempos en el que había que entrar a la carrera, entonces ya estudiando y un poquito con más elementos decidimos, pues ya teníamos una cámara esas viejísimas de High 8 todavía digital, o sea, una onda así rarísima de aquellos años. Y nos fuimos cada ratito, o sea, cada que podíamos, vacaciones, puentes, a encontrar estas historias porque nosotros creíamos que ahí era donde se tenía que encontrar esas historias, ¿no? Hoy por hoy sabemos que todo el país tiene estas rutas que llegan a los Estados Unidos. Entonces, pues eso fue el primer acercamiento. Hicimos esta experiencia documental. Yo siempre digo que es una experiencia como muy empírica, ¿no? No nos asesoró nadie. Tuvimos algunas buenas suertes, digamos, en términos económicos, que hubo quien nos auspició con bien poquito dinero, porque además era como, en aquellos años nos sentíamos ricos con 10,000 pesos, era como, sí, claro. Pero pues finalmente vio la luz en un documental que pues fue el primero que tuvo como un acercamiento de contar historia, ¿no? De contar la historia de algo que no era tan evidente. Entonces eso ya después nos llevó a mí concretamente como acercarme en los tiempos universitarios a conocer las experiencias de migración en la ciudad de Guadalajara, que era donde yo vivía en ese entonces. Y bueno, ya también otras decisiones profesionales, digo, me alejaron un poco de ese tema, pero pues es muy padre, porque hoy por hoy, por ejemplo, en Tampico, de donde yo soy, sigue habiendo experiencias de centros de migrantes, sigue habiendo como mucho acercamiento ahí de una comunidad chiquita, porque no es como la más activa tampoco, pero acercándose como a apoyar al tema migratorio, ¿no? De ahí son las patronas, ¿no? Las famosas patronas de Veracruz, que son la comunidad que apoya a los migrantes en el comedor. Entonces, digo, la verdad ha sido como muy, muy enriquecedor, porque en algo que yo en los primeros semestres no teníamos la posibilidad ni los conocimientos de usar una cámara o hacer un encuadre bonito, pues, ¿no? O incluso, sí, o sea, como hacer entrevistas profesionales. Nos fuimos mucho como por el corazón, por lo que decían, ¿no? O sea, ¿por qué te pasó eso? Cuéntame, ¿y cómo estuvo? ¿Y qué sientes? ¿Y por qué quieres? Y etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es como la razón y como el acercamiento que he tenido. La verdad es que yo ya después no me quedé haciendo más sobre migración, tomé otras decisiones, pero por ahí empezó todo. Cuéntanos también de tu experiencia en proyectos de desarrollo social y comunitarios. Pues justo ocurrió, ¿no? O sea, mis decisiones fueron tomando otro camino. Más bien también en la universidad tuve la oportunidad de trabajar. O sea, Jalisco es una parte que tiene una población indígena al norte con los birra y al sur con los nahuas. Entonces, pues tuve la experiencia ahí como de compartir un poco proyectos, más bien eran proyectos escolares, ¿no? O sea, de acompañamiento, etcétera. Y pues coincidentemente, cuando yo terminé la carrera, la Universidad de Guadalajara, que tiene una estación de radio, me invitó a participar en la estación de radio. Okay. Y era un programa que vinculaba el trabajo comunitario, el trabajo social de las comunidades, en una experiencia radiofónica. Y entonces tú hablabas de toda esa parte. Claro, porque era la universidad, era la radio universitaria, entonces daba mucho pie a tener como contenidos variados, ¿no? Entonces yo metía ahí esos contenidos, y entonces me obligaba mucho a ir a las comunidades y estar ahí como, pues, trayendo la voz, ¿no? Y en esas estaba cuando me invitaron a participar a un proyecto de radio comunitaria, que es la radio abuela de las radios comunitarias en el país, que es Radio Guayacocotla. Y me invitaron, me dijeron, oye, pues vemos como que tú ahí estás haciendo cosas, ¿no quieres venir acá también? Y ya, fue así como más bien, como empecé más el trabajo, pues más bien un trabajo comunitario inserto en el tema comunicacional, ¿no? O sea, cómo tomar la palabra de los pueblos, o sea, y hacer un canal para expresión, pues, ¿no?
Y ese fue más bien como la experiencia más comunitaria, digamos, ¿no? Muy vinculada. Yo le digo a los alumnos cuando doy clase que muy sin querer, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser radio, ¿no? O sea, como que era, creo que la materia así como la última de mi plan, ¿no? Ajá. Y pues ahí estuve 4 años y medio, en la sierra, es la parte norte de Veracruz, muy pegadita a la Huasteca, trabajando y desarrollando como la radio, pues, o sea, no... Una radio comunitaria se maneja muy distinto al resto de las radios, tiene unas lógicas más tranquilas, entonces, pues ahí estuve, más bien Sofía, fue por ahí. ¿Tuviste diferentes participaciones en diferentes partes del país, o es de lo que me dices, o en dónde has trabajado? Pues básicamente, o sea, lo que pasó ya cuando estuve en Radio Guaya fue que sí me invitaron a formar parte de otras experiencias. Okay. Que era difícil porque pues estar en la sierra es allá, ¿no? En la montaña, entonces era como bajar al mundo, pero después de eso trabajé un tiempo en los inicios de otra radio comunitaria, que fue la radio de Bachajón, que es una radio celtal, en la entrada a la selva lacandona, digamos, que está la parte de Bachajón, Chilón, toda esta partecita. Y me invitaron al proyecto, a desarrollar con ellos el proyecto, y ahí fue como... Prácticamente yo estaba saliendo de Guaya y entré ahí a apoyarlos, ¿no? Pero más bien como ya consultora. Ya no me fui a vivir allá. Okay. Ya dije, ya creo que ya me tocaba la dosis citadina. Sofía, platícanos las organizaciones sociales con las que has trabajado. Okay. Bueno, en Guaya trabajé directamente con Fomento Cultural y Educativo, que es una organización que la llevaba todavía hasta hace un tiempo la Compañía de Jesús, los jesuitas. Uh-huh. El CEDIAC, que también es de Bachajón, que también era otra parte que llevaban, siguen llevando ellos los jesuitas. Y estuve trabajando un tiempo aquí en la Ciudad de México con Redes por la Diversidad, que es otra organización que busca un poco entrelazar algunas experiencias, sobre todo populares, de comunicación popular, tanto en la ciudad como, sobre todo con mucho acompañamiento a comunidades en Oaxaca, que es donde ha habido mucha experiencia, digamos, radiofónica y de comunicación popular, muy variada. Casi cada comunidad tiene ahí sus propias formas para comunicarse. Y finalmente ahora que estoy en Ashoka, ¿no? que es como ya digo, se me ha pasado el tiempo volando porque en realidad llevo 3 años allá. Que ahorita nos vas a platicar. Que ahorita les platico un poquito más, pero bueno, ahí, ¿no? Que trabaja con el tema de emprendimiento social, que es esto, ¿no? Enfocarnos más en profesionalizar el trabajo social por ahí. Oye, Sofía, tú tienes estudios en derechos humanos. ¿Crees que es un complemento necesario para la parte de comunicación social? Pues yo la verdad me interesé muchísimo en la universidad. O sea, yo creí que por ahí iba a ser el camino, ¿no? Sí, estaba muy convencida de que iba a ser a través del estudio de los derechos humanos donde yo iba a poder como hacer cosas y la libertad de expresión y todo el tema. Entonces sí hice algunas especialidades en eso. Literal, en derechos humanos, y después hice algunas cosas con derechos para la paz, ¿no? Okay. Educación para la paz y cultura de paz. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque aunque no ha sido como el eje de mi ejercicio profesional, creo que sí ha abonado como al entendimiento de ¿no? O sea, ahora es como mucho más fácil hacer lecturas de la realidad y decir, claro, entonces pasa por esto, ¿no? Entonces mientras hay luego opiniones que confunden de por qué no hace más, no sé, esto, o sea, la cooperación internacional. Entonces, digo, es como ir entendiendo y matizando un poco la situación y también como hacer propuestas que vengan más desde ese entendimiento, pues, ¿no? Entonces, sí, para mí sí, digo, como dice un maestro por aquí que la verdad me cayó súper bien, es como... pues no hay conocimiento que sobre, pues, ¿no? O sea, uno va decidiendo, tomando decisiones y abonando mucho a la experiencia, pues. Claro. Oye, Sofía, creo que por ahí. ¿Qué es un emprendedor social? Un emprendedor social. Sí, no, es que siempre es muy chistoso porque, claro, la palabra en sí misma puede romper un poco o sea, como que son conceptos contrarios, ¿no? Exacto. Yo creo que el gran aporte y con toda honestidad lo digo, de Ashoka y de los fundadores de Ashoka en su momento, hace 35 años,
fue lograr como decir, a ver, alguien que se la juega por el otro, alguien que se la juega por resolver problemas, tiene que romper muchos paradigmas, ¿no? Tiene que romper muchos paradigmas, tiene que romper muchos esquemas que ya están establecidos. Y entonces, bueno, en esta concepción muy norteamericana, ¿no? Pues esto es un emprendedor, ¿no? O sea, esto es alguien que emprende, que empieza a ejercitar cosas. Pues en ese sentido, nosotros decimos en Ashoka que un emprendedor social no es otra cosa más que una persona que se enfoca en resolver problemas sociales de manera muy eficiente y alto impacto, pues, ¿no? O sea, no se conforma con, o sea, no es filantropía, no es buena onda, está bien que exista, pero nosotros decimos que un emprendedor social es quien tiene suficiente claridad y visión para romper esos esquemas y esos paradigmas y enfrentarse a resolver el problema social, ¿no? No su idea, o sea, no es como una onda de mi idea es la más cool, sino el problema es el que es complejo, ¿no? Entonces, siempre va a haber soluciones y soluciones diferentes porque la realidad se va complejizando, no la idea, ¿no? No la idea de solución. Entonces, la idea tendrá que responder y estar a la altura. Y hemos encontrado así, pues, 3.500 en el mundo, ¿no? Así hemos encontrado 3.500 personas. En México son 250 más o menos, entonces creemos que sí hay... O sea, digo, y hay experiencias muy, muy gratas de gente muy comprometida que bueno, ponerle el tema de ser emprendedor social ayuda, ¿no? Abona, pero ellos hacen su trabajo de por sí. Oye, Sofía, platícanos, cuéntanos la historia. ¿Qué es Ashoka? Ashoka es buena pregunta, porque fíjate que yo ayer ya me entró la duda y dije, a ver, voy a investigar bien. Sé que Ashoka fue un emperador en la India que justo unificó esta parte del sudeste asiático, pero nació en la India, o sea, como en la región que ahora conocemos como Delhi, ¿no? Entonces, creo que era como 3 siglos antes de Cristo, fue un emperador que unificó mucho y hizo grandes innovaciones para su tiempo en materia de salud, de bienestar social, etcétera, ¿no? En sánscrito, Ashoka significa ausencia de tristeza. Ok. Entonces, y el ejemplo, lo que su fundador, Bill Drayton, hizo fue justo como su experiencia fue en la India. O sea, en la India fue que empezó a encontrar estas personas que dijo, oye, o sea, les está pasando un tren encima y son los más comprometidos y están cambiando la estructura social, como lo veía él. Entonces, por eso retoma ese nombre y funda la organización en 1980, más o menos, 81, por ahí. Los primeros emprendedores son de la India y se va a Estados Unidos, se regresa a Estados Unidos y a los pocos años en América Latina funda México y Brasil, ¿no? Casi pues nacemos con la misma organización, o sea, a nivel internacional lleva 35 años, en México lleva 30 años. Y han sido 30 años pues de caminar, o sea, y de recorrer con los emprendedores sociales esa parte, ¿no? Entonces, creo que a él le significó mucho el tema de que fuera Ashoka y lo ejemplificó con el arbolito, ¿no? Que es un roble, que bueno, de repente era como, pensamos que era los 80s, ¿no? Entonces era como lo más, taquillero que podría poner, pero que a lo largo de los años ha significado mucho, ¿no? Porque para muchos emprendedores eso significa Ashoka, o sea, como una protección, como frescura, como descansar ahí, ¿no? Como saber que hay soporte de alguna manera. Entonces sí, pues nos viene bien como todo el acomodo, ¿no? Entre Ashoka, logo, etcétera. Bien. Oye, Sofía, ¿y cuál es la misión y visión de Ashoka? ¿Cuál es el objetivo? Justo Ashoka lo que busca es crear las condiciones, literal, así con lo que esto significa, para que cada uno de nosotros, como sociedad, nos reconozcamos como personas que pueden hacer el cambio, ¿no? Nosotros le decimos que nos reconozcamos como agentes de cambio. Y reconocerse como agentes de cambio lo que sí nos lleva es a no quedarnos con soluciones simplistas ante problemas complejos, sino proponer y solucionar los problemas más inmediatos, digamos. Sabemos que para eso pues no basta así como que tú eres agente de cambio, ¿no? Sí necesitamos desarrollar ciertas habilidades. Entonces Ashoka lo que hace es eso, crear las condiciones, procura que se desarrollen en los espacios ideales las habilidades necesarias para que todos, sobre todo con un especial énfasis en jóvenes, ciertamente, desarrollen estas habilidades emprendedoras, ¿no? Que cuando
nosotros proponemos que son 3 básicas, que es la empatía, el trabajo de equipo en equipos y el liderazgo colaborativo, ¿no? No creemos en líderes obsoletos, únicos, intangibles, verticales, patriarcales, eso lo pongo yo, sino más bien, o sea, la verdad es que sí hay una apuesta porque la visión cambie a liderazgos mucho más, para empoderar a las comunidades, mucho más enfocados en las habilidades de cada uno de nosotros, o sea, que saquen lo mejor de nosotros, y obviamente mucho más horizontales, dialogantes, consensuados, etcétera, ¿no? Creemos que por ahí, o sea, con estas 3 como habilidades desarrolladas, finalmente logramos convertirnos en agentes de cambio. Pues por ahí, ¿no? Oye, Sofía, ¿cuáles son tus responsabilidades en Ashoka? Yo soy directora de comunicación de Ashoka, nada más. Y casi no haces nada. No, pues no, me la paso bien. Me entero de muchas cosas interesantes, eso sí. No, en realidad, bueno, en Ashoka yo soy la directora de comunicación. Mi mandato más grande es contarle al mundo que el mundo ya cambió. Es como lo resumimos un poco. Y es decirnos a todos que nos sumemos a ese cambio, ¿no? Que es urgente y necesario sumarnos a un diálogo mucho más colaborativo, a encontrarnos con otras y con otros que ya están haciendo otras cosas interesantes, que están resolviendo problemas, a sumarnos a profesionalizarnos, ¿no? O sea, sí ser profesionales en lo que hacemos. Y mucho de mi trabajo es eso, hacerlo, contar esta historia a través de la historia de los emprendedores sociales, ¿no? Entonces, trabajo mucho de la mano con los emprendedores que ya están en nuestra red, contando sus historias, hago mucha vinculación con medios de comunicación, mucha plataforma digital, que es también un canal, pues bueno, no les tengo que explicar, ¿no? Es una plataforma que hoy por hoy ha funcionado súper. Y mucha comunicación estratégica en términos de saber cuáles son los medios que nos van a ayudar a replicar nuestro mensaje, ¿no? Trabajamos mucho desde la concepción de las comunidades detonadoras, es decir, la idea de que podemos contar con hombres con redes o con comunidades que entiendan el mensaje y en sí mismo lo ayuden a replicar. O sea, a nosotros nos queda claro, por ejemplo, que la Universidad de la Comunicación es una comunidad que entiende de qué estamos hablando y que se quiere sumar al cambio, ¿no? Y que lo hace desde diferentes espacios y desde diferentes maneras, ¿no? Pues, Sofía, te regresamos contigo, vámonos a un corte a platicar y regresamos a platicar con Ixchel. Estamos aquí en la Universidad de la Comunicación, Zacatecas 120, Colonia Roma. La ciudad busca personas que ayuden a generar los cambios sociales más importantes de nuestros tiempos. Los que transforman el mundo son los que tienen una gran conciencia social. Estudia la licenciatura en Comunicación Social en la UC. Sé parte de la gente que transforma el mundo. La Universidad de la Comunicación presenta a la Fundación UNECREA. Impulsamos proyectos en beneficio de la comunidad. Con alumnos de la licenciatura en Comunicación Social y un grupo de expertos generamos campañas sociales, reportajes, publicaciones, activaciones, experimentos sociales, cápsulas, animaciones, spots de radio y televisión. Buscamos transmitir mensajes que muevan a las personas para actuar sobre temas de relevancia social. Genera cambios. Únete y crea. Síguenos en Facebook como Fundación UNECREA y en Twitter como @UNECREA. Pues ya estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire. Vamos a platicar con Ixchel Cisneros Soltero, que es directora ejecutiva de Cencos. Ahorita nos va a platicar un poquito qué es Cencos. Ixchel, ¿qué estudiaste y dónde estudiaste? Para conocer un poquito más de ti. La licenciatura la estudié en periodismo en la Carlos Septién García. Ok. Y después estudié una maestría en el CIDE. Pues ya estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire. Vamos a platicar con Ixchel Cisneros Soltero, que es directora ejecutiva de Cencos. Ahorita nos va a platicar un poquito qué es Cencos. Ixchel, ¿qué estudiaste y dónde estudiaste? Para conocer un poquito más de ti. La licenciatura la estudié en periodismo en la Carlos Septién García. Ok. Y después estudié una maestría en el CIDE, de periodismo específicamente sobre políticas públicas. Ok, Ixchel. Platícanos de tu experiencia como colaboradora en periódicos. Fue muy divertido y creo que es lo que más me ha enseñado en el área periodística, ¿no? Estuve trabajando casi 6 años en el periódico Reforma. Entré a trabajar ahí muy joven
y creo que eso me dio las bases, sobre todo trabajar en un medio tan importante como el periódico Reforma y con unos estándares de calidad como muy altos, me dio las bases para todo el periodismo que he hecho desde entonces. Oye, Ixchel, has colaborado en en otras publicaciones, ¿en cuáles? He estado en revistas del grupo editorial Expansión, en todas, o sea, desde la revista Quién hasta la revista Expansión. También tuve un programa de televisión en MBS que se llamaba Nocturninos. Tuve un programa de radio en Sonora, trabajé también en un diario en Hermosillo, Sonora. Trabajé en varias páginas de internet como Animal Político, Sin Embargo, y recientemente me he dedicado al área de organizaciones de la sociedad civil. Oye, Ixchel, 15 años, ¿no? 15 años como periodista. ¿Cuáles serán tus actividades y responsabilidades? ¿Qué hace un periodista? Para que la gente que nos está viendo conozca un poco más cuáles son las responsabilidades que tiene un periodista. Pues el periodista es el que cuenta las historias, ¿no? Lo que sucede, ya sea dependiendo del área en la que te enfoques, ¿no? Claro. Que yo también he hecho periodismo de todo, desde deportes, espectáculos y política, y en todos los rubros periodísticos creo que hay que hacer buen periodismo, ¿no? En este país se tiene muy estigmatizado, por ejemplo, al periodismo deportivo o al periodismo de espectáculos. Lo único que hay que hacer es hacer buen periodismo en cualquiera de las áreas en las que te encuentres, y esto es pues tener ciertos estándares de calidad, tener ciertos valores y cierta ética como periodista. Y eso te va a llevar a hacer un buen periodismo. Empecé literal como reportera en el periódico Reforma, pero también en algunas otras ocasiones he sido editora o conductora de televisión, pero siempre yendo un poco más allá. A mí no me gusta, por ejemplo, en el área de conducción, no me gusta solamente llegar y leer lo que me pusieron en el prompter, ¿no? O sea, yo todos los días me levanto y lo primero que hago es ver las noticias, y me duermo y lo último que hago es ver las noticias, ¿no? Entonces, creo que es básico, si nos queremos dedicar a periodismo o comunicación, saber qué está pasando en nuestro país. Entonces, creo que ir un poquito más allá siempre ha sido como mi característica, ¿no? No el solo ponerme frente a una cámara y leer un prompter, sino tener un poco más de análisis, tener un poco más de contexto para poder hacer el trabajo periodístico mucho más interesante. Oye, Ixchel, platícanos qué es CENCOS. CENCOS es una organización de la sociedad civil que se llama Centro Nacional de Comunicación Social AC, eso quiere decir, y existe desde hace casi 53 años, y es un centro de comunicación donde sirve como plataforma para que movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil que llevan casos sobre violaciones a derechos humanos o sobre cuestiones de derechos humanos lo puedan transmitir a los medios de comunicación. De inicio solo servía como eso, un espacio para donde se hacían conferencias de prensa, y se le daba espacio a movimientos sociales que van, o sea, en los años 60, 70 de los sandinistas de Nicaragua, o sea, en CENCOS hay una historia tremenda desde hace 50 años de movimientos sociales. Pero ahora nosotros es una nueva generación de periodistas y comunicólogos, y entonces lo que hacemos es ayudar a que las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil o los movimientos sociales se puedan comunicar bien y efectivamente, y que además de que sean retomadas sus notas en medios de comunicación, también ellos sean capaces de producir cosas con sus conflictos o violaciones a derechos humanos, que ellos mismos puedan crear un video, que ellos mismos puedan sacar dentro de sus propias redes sociales o en las redes de organizaciones como nosotros, difundir las problemáticas, sobre todo de todo lo que está ocurriendo en los estados, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México el acceso es muy cercano a los medios de comunicación y a las redes sociales, pero hay comunidades en todo el país que no tienen, deja tu internet, no tienen luz, ¿no? Entonces nosotros servimos como esta plataforma para visibilizar lo que está ocurriendo en el país. Oye, Ixchel, ¿cuáles son tus actividades y responsabilidades en tu puesto? Pues mira, CENCOS es una organización bien pequeña, o por lo menos al momento es bastante pequeña, entonces yo soy la directora ejecutiva, pero igual yo no puedo dejar de escribir, entonces desde escribir reportajes o en investigar y escribir reportajes hasta coordinar al equipo de CENCOS, buscar financiamiento para la organización, pertenecer a diferentes redes de comunicación o periodísticas en el país.
específicamente al haber estado tanto tiempo en medios de comunicación, cuando llega un caso a Cencos, sé perfectamente a qué reportero, a qué editor, de qué medio le podría interesar esa nota específicamente. Entonces yo me encargo muchas veces de literal extraer la historia y llevársela al editor o al reportero de tal o cual medio que sé que le va a dar una visibilidad importante. Igual ayudar a la estrategia de comunicación de estas organizaciones o de estos movimientos sociales, ¿no? Para que ellos muchas veces, yo siempre desde que estoy en Cencos, que ya cumplí 3 años, les digo que lo que más me sorprende es que en Cencos las notas te tocan a la puerta. No necesitas como reportero ir a buscar la nota. Si vas a Cencos, ahí van a llegar con la información y te llegan con el expediente, te presentan al abogado, a la mamá de la víctima y tienes todo el material para hacer un súper reportaje. Entonces lo que nosotros hacemos es justo agarrar todo esto y llevarlo a algún medio que le pudiera interesar. En caso de que se pueda hacer a la par, digamos, se lleva con un medio importante o se hace una conferencia de prensa con varios medios, pero también se ayuda para que ellos puedan producir o nosotros les produzcamos algún video sobre el caso específico que les está ocurriendo, ¿no? Y hemos tenido casos bien importantes, o sea, de gente que gracias a visibilizar su caso ha podido salir de la cárcel, personas que han encontrado a sus personas desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que justo en Cencos encontré como mi punto medio, que es hacer periodismo, pero periodismo con la parte social, que a mí por lo menos creo que este país necesita más de este tipo de periodismo porque están pasando cosas bien fuertes y necesitamos los periodistas o comunicadores visibilizar lo que está sucediendo en el país. Oye, Ixchel, aparte de estar en Cencos, ahorita actualmente estás en el consejo editorial de la revista R de Grupo Reforma. ¿Esta revista qué contenidos tiene y cuáles son tus responsabilidades? Pues justamente la revista R es como... transitó de Enfoque, que era un suplemento donde yo trabajé en el periódico Reforma, que era un suplemento político. Ajá. Y entonces se unieron el suplemento político, que era Enfoque, y el suplemento cultural de Reforma, e hicieron la revista R. Okay. Y entonces el consejo editorial lo que les ayuda, digamos, es yendo a plantearles temas que ellos pudieran desarrollar como periodistas. Y bueno, por lo menos en mi caso me fascina porque justo encuentro un canal de comunicación directo, ¿no?, con los periodistas en un medio tan importante. Hace 15 días sacaron una portada para el 10 de mayo de las madres de personas desaparecidas. Este tema lo propusimos nosotros y ellos, bueno, ya lo reportean, nosotros les damos los contactos. Y esa es la idea, ¿no? O sea, que nosotros sirvamos, y esa es la idea de los consejeros en el periódico Reforma, que quienes sabemos sobre ciertos temas les podamos ayudar a ellos a hacer reportajes interesantes de actualidad y en mi caso, con este toque social, ¿no? Claro. Oye, Ixchel, se me olvidó preguntarte, ¿cuál es la misión y visión de Cencos? Bueno, la misión, y siempre, últimamente se ha modificado un poco, pero es esto, ser como una plataforma para visibilizar las violaciones a derechos humanos y además también en la defensa de la libertad de expresión. Y creo que a lo largo de los años lo ha hecho bastante bien, pero últimamente el equipo está como muy conectado y es un equipo bien joven, y como que tiene muchísima empatía con toda esta onda de las nuevas tecnologías o periodistas que quieren hacer cuestiones de derechos humanos. Entonces hemos logrado hacer un clic bien padre con un montón de gente que a lo mejor de principio no le interesarían los derechos humanos, y ese es específicamente nuestro target. A nosotros en Cencos no nos gusta hablarles a los que ya están informados o a los que ya les interesan los derechos humanos, porque lo más probable es que esas personas ya sepan de nuestro tema. A nosotros nos interesa hablarle a los otros que a lo mejor simplemente porque nadie se los ha puesto en la mesa, no saben qué son los derechos humanos, o no saben que hay miles de migrantes en el país, o no saben que hay una comunidad indígena a la que le acaban de matar un líder comunitario. O sea, buscar estos espacios, porque además creemos que justo los no informados, informándose, podríamos lograr juntos un cambio para este país. O sea, si seguimos hablando sobre derechos humanos, los mismos que hablamos de derechos humanos desde hace 20 años, vamos a ser las mismas voces hablando de lo mismo. Entonces, por eso hemos buscado jalar a toda esta banda que no necesariamente podría interesarle, y hemos sabido mover muy bien el tema.
Oye, Ixchel, das clases aquí en la Universidad de la Comunicación, Sí. en la licenciatura de Comunicación Social. Platícanos tu experiencia un poquito. Pues es la primera vez que doy clase en una universidad. Ok. Había un montón de talleres y en otros grados así, pero en la universidad es la primera vez y la verdad, yo no sé si sea el grupo, o sea la universidad, o sea el mood, pero es increíble. O sea, los chicos están como con todas las ganas de aprender. Justo es un poco este target. Sí hay un grupo dentro del grupo que sí ya tenía como ciertas nociones de derechos humanos, pero hay otros que no. Y entonces lo que hemos logrado todos es como que se empapen en esto. Además, doy la clase de análisis del discurso, entonces hemos aprendido juntos que todo puede ser un discurso, ¿no? Una película puede ser un discurso, un programa de radio puede ser un discurso. Claro. El que yo les hable de derechos humanos en todas las clases, evidentemente es un discurso que a mí me interesa. Entonces, yo estoy encantada con ellos y quisiera pensar que ellos también con la clase, pero bueno, ya casi se acaba. Es un complemento importante, ¿no? O sea, el estar comunicado con jóvenes, ¿no? Justo además de aquí hemos sacado muchas ideas que nosotros nos hemos podido llevar a CENCOS, que los mismos alumnos han planteado de cómo podrían ellos consumir este tipo de temas, ¿no? Y es justamente lo que más nos interesa, ¿no? Que los jóvenes consuman este tipo de temas y vean que este país es suyo, se lo apropien y que es importante vivir en un país donde no haya una crisis de derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, qué mejor que además con el área de comunicación, que ellos podrían hacer un gran trabajo difundiendo este tema. Oye, Ixchel, ¿qué es un comunicador social y cuál es su campo laboral? Bueno, creo que el campo laboral del comunicador social es muy amplio. Podría trabajar desde gobierno hasta en una organización de la sociedad civil como la de nosotros. Y tiene ciertas bases del periodismo, quiero pensar, ¿no? Pero no solo se enfoca como un periodista a redactar notas y buscar historias. Puede también hacer estrategias de comunicación, puede también hacer boletines, puede coordinar un equipo de comunicación, puede hacer fotografía, puede hacer video. Aún así que debería de existir un área de especialización, ¿no? Dentro de la misma comunicación social, porque sí es totalmente distinto enfocarse, trabajar en gobierno, ¿no? Y hacer comunicación política, por ejemplo, a hacer comunicación en una organización de la sociedad civil. Creo que sí todos tienen las mismas bases y que justo platicábamos hace poco que hay que trabajar con ciertas bases para que salgan todos los comunicadores y periodistas en general como muy bien pulidos en ciertas cosas específicas, ¿no? Redacción, cómo entender una nota, etcétera, pero cada quien desarrollarlo en el ámbito que les gusta. Y justo eso es un poco con el clic que yo hice con los alumnos, porque lo primero que les pregunté fue a qué se querían dedicar, ¿no? Entonces, independientemente de mi clase, lo que procuré es que los que se quieren dedicar a deporte vayan con un reportero especializado en deporte. Los que quieren trabajar en organizaciones de la sociedad civil, que sí hay, ¿no? Que lo hagan acá. Que quieren hacer periodismo de espectáculos. Por lo mismo que tengo muchos años en esto, tengo la manera de presentarles cómo es trabajar en esto, que es lo que a mí me faltó por lo menos en la licenciatura, ¿no? Que yo... Lo que hubieras, siempre digo lo mismo, o sea, yo hago lo que hubiera... ¿cómo es? Yo hago lo que me hubiera gustado aprender, exactamente, porque muchas veces es lo que tú dices, o sea, tú les das la línea, ¿no? Un poquito a los jóvenes, está bastante interesante. Y justo, o sea, a mí por lo menos cuando estudié la licenciatura, a los 19 años entré a trabajar. A la mitad de la licenciatura entré a trabajar al periódico más importante de este país. Entonces, eso me dio totalmente otra visión. Entonces, es un poco lo que yo les quiero transmitir, ¿no? O sea, que vean realmente qué es trabajar en esto, ¿no? Sofía, ¿qué habilidades tiene que tener un comunicólogo social? Hablando de habilidades. Híjole, yo creo que yo de repente no sé si apoyo del todo el tema de que la empatía pueda ser una habilidad, porque sí creo que la tenemos pues desde niños, ¿no? Después ya se va atrofiando, entonces digo, desde ahí sí se parte que puede ser habilidad, pero que creo que definitivamente el comunicador social es empático y, o sea, tiene esta sensibilidad, como dice Ixchel, de poder leer la realidad de una manera diferente, pues, ¿no? No se queda con los primeros discursos, no se queda con las primeras lecturas de la realidad, y creo que esa es
esa sí creo que es una habilidad que sí es totalmente de un comunicador social, porque para poder pararte y decir lo que quieres decir, o sea, sí me parece que es de una manera, o sea, una forma de ser muy responsable es sabiendo, como al menos bien informado, ¿no? O sea, una postura informada, una postura sensible, que sabe leer la realidad de una manera, pues, digamos, que no es como el común de la gente, ¿no? Y no es como ponernos en otra posición, sino saber que hay una responsabilidad como comunicador social de poder decir las cosas. O sea, no sé, te van a escuchar un montón de gente, te van a leer un montón de gente. Entonces me parece que las universidades sí tienen que cuidar mucho los aspectos en las universidades y los espacios de formación, cualesquiera que estos sean, pues, para decirle a los que se están formando que es una responsabilidad y que se desarrolla, ¿no? Que es un músculo que se va ejercitando, ¿no? Saber leer los periódicos, saber leer en qué discurso, en qué tono va, ¿no? O sea, desde qué lugar se dice lo que se dice, que yo le digo mucho eso a mis alumnos, ¿no? O sea, van a encontrar una variedad de posturas en los diferentes medios que vean y hay que leer también desde dónde se dice lo que se dice, ¿no? Entonces, creo que por ahí es una de las principales, a mí me parece que es una de las principales habilidades, digamos. Michelle, ¿qué recomendación le puedes dar a los jóvenes que se quieren dedicar a estudiar comunicación social? En primera, los chavos entran, ¿no? Salen de la prepa y no saben ni qué. O sea, ¿qué les dirías tú en cuanto a tu experiencia? ¿Por qué estudiar comunicación social? bueno, creo que es bien importante el periodismo y la comunicación, sobre todo en un país donde la libertad de expresión está tan mermada como esta. Entonces se agradece que haya muchos comunicólogos y muchos periodistas. Pero lo que más me gustaría de la gente que estudia comunicación social es que de verdad tenga bien claro que lo que dice tiene más trascendencia, o sea, que no es lo mismo que lo diga un ingeniero, que lo diga un periodista, que lo diga un comunicólogo. Y por eso es tan importante, por ejemplo, que maten a un periodista o que agredan a un periodista, porque sus acciones van más allá de solo una persona hablando. Y me encantaría que quienes están estudiando también pudieran trabajar, porque es otro mundo totalmente distinto, ¿no? O sea, sí, en la escuela te dan ciertas herramientas, pero darse el chance de buscar chamba, aunque sea de medio tiempo, en alguna redacción o en algún... Si te interesa, por ejemplo, trabajar en gobierno, bueno, medio tiempo en alguna empresa, en alguna área de comunicación social del gobierno, porque muchas veces sales con ciertas expectativas que son totalmente distintas a lo que es la chamba, y así puedes darte cuenta si sí realmente te quieres dedicar por lo menos a esa área de la comunicación, ¿no? Muchos de los estudiantes con los que platicaba estaban un poco desilusionados justo después de hacer su servicio social, ¿no? Porque era totalmente otra cosa lo que tenían en mente. Bueno, lo que yo les decía, bueno, por lo menos ya sabes que eso es lo que no quieres hacer, ¿no? Entonces, creo que eso les daría muchas más herramientas y sería más fácil como su trayecto laboral, que recientemente es más difícil encontrar trabajo en estas áreas, ¿no? Sofía Excel, ¿cómo puede participar la gente en el caso de Ashoka y en el caso de Cencos? Bueno, nosotros tenemos un espacio para voluntariado, igual para servicio social, que además aquí en la universidad no estamos dados de alta, pero debería de. Okay. Pero además de eso, nosotros, el que nos ayuden a difundir la información que nosotros mismos estamos produciendo, eso para nosotros es priceless, ¿no? Que ingresen a las redes sociales de Cencos y nos ayuden a difundir las problemáticas con las que se sientan empáticos, no con todo, pues, ¿no? Pero si les interesan los temas de migración o de agresiones a la infancia o cosas así, ahí pueden encontrar un montón de temas al respecto y que nos ayuden a difundirlo, porque la verdad es que nos hemos dado cuenta que el gobierno mexicano no funciona si no hay una presión específicamente de la gente o que les traiga alguna bronca electoral. Entonces, el que se difunda y el que la gente lo conozca y que presionen a los gobiernos, esto nos ayuda a que la realidad de estas personas cambie. Sofía. Pues nosotros sí estamos dados de alta en el servicio. Digo, recién también no tenemos mucho, que estamos pues buscando justo estos espacios. Ashoka funciona mucho desde, en general, a nivel internacional. Como que fue una mirada... Es una mirada muy norteamericana también, muy anglosajona, de mucho voluntariado, ¿no? Okay.
Entonces, bajarlo a México ha sido complejo porque creo que todavía nos falta entender mucho que el voluntariado es un aporte súper significativo en tu experiencia profesional, como dice Ixchel, o sea, puedes voluntariar o puedes hacer tu servicio y a partir de ahí es como, digo, sobra decir que hay mucha gente que ha hecho voluntariado en Ashoka, concretamente conmigo, y ya tiene trabajo, pues, ¿no? O sea, luego se lanza a plataformas donde mucho más seguro y con más experiencia lo logra. Entonces, está el servicio social, está voluntariado. Nosotros manejamos, como también somos muy flexibles en ese sentido, manejamos la temporalidad que acordemos, ¿no? O sea, 3 meses, 6 meses, 1 año. Y nada, o sea, la experiencia para todos los chavos que nos están viendo, la experiencia de estar en Ashoka como voluntarios sí es altamente, o sea, redituable, pues, ¿no? Nosotros tenemos hemos logrado que también algunos voluntarios incluso se vayan a otros países, o sea, siguiendo la experiencia voluntaria, no sé, a estar con mi colega en Argentina, por ejemplo, ¿no? A mi homóloga allá, o estar en Chile, o a Washington, D.C. también, que hay mucha gente que trabaja así. Entonces, la verdad es que Ashoka sobrevive, yo siempre he dicho, ¿no? Sobrevive porque el 90% de las personas que estamos son voluntarios, ¿no? Y son gente que se compromete, muy joven, mucha gente muy joven, otra no tanto. Tenemos a mucha gente voluntaria ya retirada, por ejemplo, que en Estados Unidos es muy común esto. Gente que ya se retira y que quiere seguir haciendo algo y es voluntaria en Ashoka, ¿no? Entonces es parte de nuestro board o parte de digamos, puestos importantes porque lo hace de manera voluntaria. Entonces sí creemos que el voluntariado es una apuesta total y el voluntariado joven que también nos gusta mucho, ¿no? También del cual aprendemos. Yo recién hablaba con una colega y que estaba de voluntaria y me decía, es que Sofía, yo no tengo experiencia. Le dije, pero yo lo que quiero es tu talento. Claro. La experiencia la sacas acá. Pero sé que tienes un potencial enorme y lo vamos a poder armar padrísimo, ¿no? Y pues así fue. O sea, como que solo le dije palabras mágicas y fue súper padre porque fue una experiencia súper linda. Entonces creo que por ahí tenemos como esta apertura y o sea, la convocatoria siempre está abierta. O sea, digamos, en el mejor momento es para hacerlo. Siempre, nosotros no somos como que, primer semestre, de aquí de la universidad estuvo con nosotros un chico, Abraham Valle, de 4º semestre, creo, ¿no? 5º y 6º ya estaba. Bueno, el año pasado que empezó, que estaba en 5º. Y padre, pues, ¿no? O sea, como digo, yo estuve muy contenta con él en su experiencia. Entonces, pues ya, como muy abiertos a que eso pase. Nosotros nada más, por último, la mayoría de los integrantes actuales de Cencos vienen de servicio social que hicieron primero en Cencos, ¿no? Entonces, en Cencos sí hay oportunidad que después del servicio social se queden a trabajar, si el perfil nos parece adecuado. Entonces, también no solo es importante que pudieran hacer el servicio social, sino que también mandaran sus currículos, sí, o sea, nosotros estamos en constante crecimiento y si les interesa, pues, ¿no? Pues agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí, por tomarse el tiempo. Y me gustaría cerrar con una pregunta, que cada uno me dijera cuáles son sus objetivos, qué quieren lograr, a dónde quieren llegar. Nuestros objetivos profesionales. Sí. O personales también pueden ser. Ixchel. El mío está muy mezclado, o sea, mi objetivo en la vida es tener un mejor país donde no se violen los derechos humanos para que mis hijos tengan un mejor país donde crecer. Es un objetivo de vida. Perfecto. No, pues yo creo que seguir aprendiendo de otras y de otros, sobre todo en un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la comunicación. Para mí ha sido como un regalo muy grande poder ejercer la profesión desde este lugar, desde esta trinchera. Y creo que para mí es eso, como seguir aprendiendo, porque también creo que en ese aprendizaje se construye un mejor lugar para estar y un mejor lugar para aprender. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.